Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, bienvenidos a la presentación de Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Muchos temas que vamos a tratar con todos ustedes hoy en compañía del licenciado Reinaldo Enrique, hablando de temas de derecho. Y hoy vamos a tratar un aspecto bien interesante que está contemplado en la ley 0501. O la sentencia. La sentencia, corregimos, 0501, dictada por la Suprema Corte de Justicia, Sí, y las controversias que ha generado esta sentencia en la comunidad jurídica dominicana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Sí, fíjese, lo que sucede es, hay una sentencia que ha dividido la jurisprudencia dominicana y los criterios de los juristas dominicanos en sentido general, puesto que se ha dictado la sentencia SCJ-PS-23-0501, que tiene que ver con la priorización de la parte socioafectiva sobre lo que es un ADN para establecer una especie de reclamación o reconocimiento de una paternidad. Entonces, ha sido dividida porque hay que entender que esta es una decisión hasta cierto punto con un rango especialísimo, porque si bien está adornada de muchos criterios socioculturales, de cariño, entre otros aspectos, de posesión de Estado, afectivo. Entonces, ¿qué sucede? Que esa parte socioafectiva es la que ha venido a determinar una especie de personalidad en protección de un menor de edad. ¿Y esto por qué? Porque sencillamente siempre se ha entendido, y así las leyes y nuestra carta sustantiva, de que todo el mundo tiene derecho a un nombre, a un apellido. Y a una posición de Estado. A determinar su origen. En las leyes, algunas leyes adjetivas hablan de la posesión de Estado también, pero que es que si esa sentencia ha creado algún, digamos, desequilibrio para muchos en el aspecto jurídico, para otros no. ¿Y por qué? Porque ahora representa esta decisión una especie de paradigma, porque crea un precedente. ¿En qué sentido? Porque ahora... Pero un precedente único. Único. Y en un caso especial. Porque si lo analizamos en un contexto general, vamos a establecer aquí que sería la única sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia que no tome en cuenta lo que establece la norma jurídica. Bueno, yo diría que es que la Suprema se ha detenido en determinar que una filiación de paternidad no solo radica en ese aspecto biológico únicamente, en esa parte cientista, en esa parte que solamente está resumida en la parte consanguínea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que padre, y así lo dicen en el pueblo, padre es quien cría, padre es quien ama. No solo el que engendra es padre. Entonces, esta decisión le ha venido a decir a esa gente del pueblo que ellos tienen razón. Sí. Bueno,
Es complicado el asunto. Sí. Es complicado el asunto y va a generar muchas opiniones a favor y en contra, en el entendido de que aquí entonces quedaría en el limbo lo que establece la norma, aun cuando se están protegiendo los derechos del niño, unos derechos fundamentales. Vamos a ver qué pasa a partir de este precedente que va a sentar en la jurisprudencia dominicana esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, porque no habíamos conocido otra que se oponga a la norma. Porque fíjese, hay una situación, todo padre que quiera reclamar, me refiero a padre biológico, que quiera hacer una reclamación, cuando acciona en justicia, casi siempre requiere un ADN. Por supuesto. Muy bien, ese es el método probatorio más eficiente para establecer quién es el padre biológico. Pero es que el caso del que se trata no es únicamente de averiguar quién es el padre biológico. Es más, ni siquiera hay interés en esta decisión de determinar que ese señor sea o no el padre biológico, porque es que si bien este niño nace de una relación extramarital y que el padre que hoy aparece en su acta de nacimiento, que es su padre legítimo, no pone en duda esa paternidad y se opone a que ese niño se le haga un ADN para entonces dislocar la parte socioafectiva de la que goza ese niño. Efectivamente, pero por eso es que digo que esta sentencia obviaría lo que establece la ley, porque recuerde que el Código Civil Dominicano establece que la afiliación, el reconocimiento de un niño, la posición de Estado puede ser impugnada por todo aquel que tenga un derecho, por todo aquel interesado puede ser impugnada. Porque mire que lo que pasa es que hay una situación, cuando ese niño nace en el matrimonio, como en el caso de la especie, y es hijo de esa mujer. Sí. Usted dirá, bueno, pero es que no es hijo del hombre. Bueno, para los fines de ley es hijo de él. ¿Por qué? Porque él nace dentro de ese matrimonio, ese padre lo reconoce y ese reconocimiento le genera una especie de posesión de Estado, porque la posesión de Estado tiene tres elementos. Ahora, por estar dentro del matrimonio, sí, eso podríamos verlo desde ese punto de vista. Tiene tres elementos interesantes. Sí. El tratatus, que ha sido tratado como hijo, la fama, porque ha sido reconocido como hijo, y el elemento de la publicidad, de la notoriedad, de que lo ha reconocido como hijo. Entonces, esa posesión de Estado, con ese tratamiento y esa condición, como decían en Francia, del 312, ese principio patrisé quem nutia demonstran, es decir, que todo niño se presume hijo de ese matrimonio, si nace dentro del matrimonio. Si lo ubicamos en ese contexto. En ese contexto es que lo está ubicando. Porque usted podría casarse con una mujer teniendo 2, 3 niños por ahí, y al momento de casarse, usted puede establecer que esos niños son hijos de ese matrimonio. Entonces se determinó que ese señor que está haciendo esa reclamación de paternidad ha tenido relaciones disfuncionales. Y a tener tantas relaciones disfuncionales y este niño gozar de esta armonía, de esta familia, porque es que esta sentencia ha venido a crear una tranquilidad familiar. Esa es la situación. Entonces, mucha gente que no la saben analizar desde ese punto de vista, se alarman porque dicen, pero ¿y entonces? Todo el que cría, entonces nadie va a poder con el que cría un niño. Bueno, lo que hay que decirle a los que son padres biológicos que quieran a sus hijos, porque ser padre no es solamente que la parte consanguínea esté presente, sino que también se quiera ser padre. Y querer ser padre es querer a los hijos, amar a los hijos, criar a los hijos, darle un techo a los hijos, entonces no abandonarlo. Y es ahí donde está radicada esa decisión. Es una especie de protección familiar y, como usted sabrá, como el Código del Menor en sus principios 5º y 6º
hablan de esa parte del principio de los derechos superiores y de esa protección familiar. Entonces, que todo que tienda a anarquizar a la familia, entonces se echa a un lado. Entonces, esa es la situación. Quizás en Argentina, haciendo uso del derecho comparado, estén más de acuerdo con la posición que usted plantea de que se ve como que es un atentado contra esa legalidad. Lo que pasa es que el derecho se aplica acorde con el contexto cultural. Sí. Y lo que no es parte de la cultura dominicana, obviamente que va a generar discusión, va a generar controversia. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Podrá ser esta sentencia impugnada a través de un recurso de revisión constitucional? Sí, porque recuerde usted que existe el recurso de revisión constitucional por la vía difusa. ¿Y qué es esto de por la vía difusa? Bueno, la Constitución en su artículo 188 contempla el recurso de revisión constitucional contra una sentencia con carácter jurisdiccional, como es esta, la de la Suprema. Hay que esperar que va a decidir el Tribunal Constitucional, que es quien tiene la última palabra, porque recuerde que se está hablando de derechos fundamentales y precisamente ese recurso especial de revisión constitucional aplica muy bien y habría que ver si el Constitucional entiende razonable la decisión, que yo lo considero y no voy a vacilar que la van a confirmar, porque no se trata de una sentencia que ataca las cuestiones meramente legales o constitucionales, sino que se radica en una situación eminentemente especial en protección de lo que es la familia. Pero entra en conflicto con la ley y con la propia Constitución de la República. Bueno, el 74 de la Constitución, numeral 4, le habla del principio de favorabilidad. Y los tribunales gozan de la facultad de decidir a favor de quien más le favorezca esa decisión. Efectivamente. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.